La ruta de la seda por mar. Vietnam. El Cabo de Ca Mau, el punto más meridional de Vietnam, se hace visible desde un helicóptero de las Fuerzas Aéreas Vietnamitas que vuela hacia el norte desde el mar de la China meridional. Abajo está el inundado delta del Mekong, que durante un siglo fue una de las grandes regiones productoras de arroz del sudeste de Asia. Más recientemente fue el baluarte de la guerrilla en dos guerras, la primera contra el dominio colonial francés y después contra el régimen de Saigón, apoyado por Occidente. En la temporada de lluvias es imposible realizar un viaje por tierra en estos vastos arrozales y pantanos rodeados de densos manglares. En mitad de este escenario inhóspito se encuentran los restos de una ciudad y un puerto comerciales que se cree que era el antiguo Funan, el reino del mar. La colina que hay detrás de las ruinas en el Okeo de hoy día tiene 226 metros de altura y es una visión chocante en las tierras fundamentalmente monótonas del delta. El arqueólogo Dr. Lek Xuan Diem, del Comité Estatal Vietnamita de Ciencias Sociales, ha estado trabajando en el proyecto de excavaciones en Okeo. El reino de Funan floreció entre los siglos I y VII de nuestra era y fue un punto de parada en la ruta comercial que unía la India con China. Este trabajo ha confirmado que había un ancho canal que circulaba entre la ciudad y el Golfo de Siam, lo que permitía que los grandes barcos comerciales llegasen a Funan desde el mar. El reino debió ser una formidable potencia política y económica para poder emprender una hazaña de ingeniería tan grande. Al oír el sonido del helicóptero, los campesinos se reúnen en los arrozales cercanos a las excavaciones. La temporada agrícola ya ha terminado. El helicóptero no puede posarse sobre la pantanosa superficie durante más de unos pocos minutos, porque si no empezaría a hundirse en el barro. Después de que el Dr. Diem y su equipo hayan desembarcado, sobrevolará los arrozales hasta que regresen. Desde que comenzaron las excavaciones, los campesinos locales se han convertido en unos entusiastas arqueólogos aficionados. Y la mayoría de ellos están equipados para remover el barro, esperando encontrar monedas de oro de la época de Funan. El Dr. Diem ha encontrado algo menos llamativo, pero para él igual de interesante. Un ladrillo de Funan que probablemente tenga 1500 años de antigüedad. Los campesinos no parecen muy interesados. Tienen algo de oro que mostrarle guardado cuidadosamente en un tubo de cristal. Es una pequeña cantidad, pero sin duda es oro.
En esta ocasión, el Dr. Diem solamente está realizando una corta visita a las excavaciones y después de unos 15 minutos regresa al helicóptero. Los restos de Okeo fueron descubiertos por vez primera durante la Segunda Guerra Mundial por arqueólogos de la Academia Francesa de Estudios del Lejano Oriente. Y los artículos encontrados entonces se llevaron a la capital de Vietnam del Sur, Saigón, rebautizado hoy como Ciudad Ho Chi Minh. Los triciclos se entremezclan con los peatones y los camiones en las amplias calles del centro de la ciudad. El Museo de Historia de Ho Chi Minh alberga muchos de los raros y valiosos objetos descubiertos en las excavaciones de Okeo. Dentro de la caja de madreperla hay uno de los hallazgos más valorados. Una moneda de oro con la efigie del emperador romano del siglo II, Marco Aurelio. Marco Aurelio, conocido como Antonio por los historiadores chinos, se cree que envió una delegación a los gobernantes de la dinastía Han en China el año 166, una misión descrita en un libro posterior chino de historia con estas palabras: el gran emperador Antonio envió una misión con regalos de marfil, cuernos de rinoceronte y conchas de tortuga desde Rinan. Se cree que Rinan era una parte del actual Vietnam. Esta es la primera prueba documental conocida de que Roma y China estaban unidas entre sí por la ruta marítima. Alrededor de esta época, la costa vietnamita prosperó al entrar a formar parte de la red de puertos y centros comerciales que enlazaban Oriente y Occidente. La ciudad Ho Chi Minh, que tiene historia como uno de los grandes puertos vietnamitas, está en el sudeste del país. Bajo la administración colonial francesa, el 70% del comercio de la Indochina francesa, que incluía los actuales países de Kampuchea y Laos, se realizaba desde aquí. La chatarra de los oxidados vehículos bélicos forma una parte importante de las exportaciones vietnamitas. Estas retorcidas reliquias de camiones y tanques se embarcan hacia Japón para ser recicladas. Trece años después de que se marcharan los americanos y de que el país fuese unificado, la economía sigue aún víctima de una alta inflación y necesita desesperadamente divisas extranjeras. De todos modos, en las calles hay un ambiente general de alegría. A pesar de que los aparatos estéreo japoneses estén fuera del alcance de todo el mundo, exceptuando a unos pocos afortunados. El desayuno vietnamita, una especie de cintas de arroz. Aquí la vida a menudo se comparte desde el interior de las casas hasta la calle, y unos grupos de obreros comen en unas mesas instaladas en la calle. Una peculiar exquisitez vietnamita. Un huevo de pata hervido justo antes de que el polluelo salga del cascarón. No es plato para el desayuno de la gente con un estómago débil.
La estación, llamada aún Gas Saigon, como en los tiempos coloniales franceses. Los habitantes del norte regresan a sus hogares cargados con los bienes de consumo que no se pueden conseguir en su región del país. Unos niños venden frutas para el largo viaje al norte. El ferrocarril de la unificación une la ciudad de Ho Chi Minh con Hanoi. El viaje dura 66 horas, 3 días y 2 noches a bordo del tren. Hay 3 rutas principales que llevan al norte: el ferrocarril de la unificación, la ruta marítima a lo largo de la costa este y la carretera, llamada Carretera Nacional 1. A veces, la carretera sigue la línea costera del mar de la China meridional. En las playas pueden verse descansando unos pequeños barcos redondos hechos de bambú trenzado y untados con alquitrán para hacerlos impermeables. Hay un famoso cuento de hadas japonés que habla de un diminuto samurái que viaja en un barco que es como un bol, a pesar de que en Japón no existen barcos así. Tal vez el cuento llegó desde Vietnam, o tal vez la historia sea la de un vietnamita de tiempos remotos que llegó a Japón en uno de estos extraños barcos. Lúgubres restos de la guerra siguen ensuciando aún las playas, enmoheciéndose lentamente en el mar. En una noche de septiembre, estos hombres parten a la busca de una de las grandes delicias del Oriente. Saliendo a medianoche y durmiendo en el barco, llegarán a su destino al alba. Cuando sale el sol, aparece una isla, que es poco más que una roca asomando en el agua. Esta isla rocosa es el hogar de cientos y cientos de golondrinas marinas, y aquí, pegados a las precarias superficies del que es su hogar, construyen sus nidos. Son los apreciadísimos ingredientes de la famosa sopa de nidos de golondrina. Al amanecer, las golondrinas abandonan la isla para ir a buscar alimento, y cuando ellas se alejan volando, los hombres se acercan. La ascensión a la isla rocosa es peligrosa y solo se puede realizar con la ayuda de cuerdas y una gran destreza para gatear por las estrechas cornisas. Aunque Vietnam tiene una larga línea costera,
Hay pocos lugares en los que aniden las golondrinas de mar. Esta isla está cerca del pueblo costero de Niacán. La localización de estos lugares de cría ha sido un secreto muy bien guardado desde hace siglos. La poca abundancia y el oscuro origen de los nidos los hacen muy valiosos, dotándolos incluso con cualidades sobrenaturales. La golondrina de mar trata de evitar a los predadores construyendo su nido en el techo de las cuevas de las islas. Estos predadores humanos tienen que construir una alta estructura de bambú para llegar hasta los nidos. Expertos en su trabajo tardan unas 2 horas en levantar un armazón de bambú. Los nidos tienen el tamaño de un cucharón y están hechos de fibras de alga pegadas entre sí con la saliva de la golondrina. Se recogen 3 veces al año, en enero, abril y septiembre. Mientras que las golondrinas construyen sus nidos, los hombres hacen guardia alrededor de la isla para asegurarse de que ninguna persona no autorizada trate de interferir en su negocio. Hay otras 2 islas similares frente a la costa de Vietnam, donde se recogen nidos. Pero la situación de ambas se guarda en secreto. Septiembre es también la época de la recolección del arroz, y los callos del arroz se ponen a secar sobre el camino según un muy original método de trilla. Los coches rompen las cáscaras, liberando los granos, a la vez que la paja aplastada es lo suficientemente suave para dársela como pienso al ganado. Ho Chi Minh describió a la gente de este país como valiente, industriosa y modesta. Y describió su tierra como fértil, con las cosechas agitándose doradas. El pueblo costero de Niacán está más o menos a mitad de camino del litoral del este. En las cimas de las colinas que rodean el pueblo están las ruinas de la ciudad de Ponagar, una de las ciudades de la ya desaparecida civilización Cham. Los Cham eran un pueblo malayo polinésico que se instaló en Vietnam y cuya cultura posterior tuvo una fuerte influencia india. Una torre de ladrillo conocida como Karan, erigida para asegurar el viaje a los pescadores y a los mercaderes marítimos. En su interior hay un altar, y en el altar una imagen resplandeciente que muestra elementos tanto masculinos como femeninos. La imagen es de Uma, uno de los aspectos femeninos del dios hindú Shiva, el destructor. A su alrededor hay relieves del dragón mítico, el Makara, la eterna bestia del tiempo con trompa de elefante, garras de león y orejas de cerdo. El reino Cham
Alcanzó el poder en el siglo II de nuestra era y duró hasta finales del siglo XV, cuando su capital fue invadida por vietnamitas empujados hacia el sur desde China. Las torres en ruinas de Cham pueden verse aún, esparcidas a lo largo del litoral del Vietnam central, como lápidas del reino perdido. El pueblo de My Son está en una llanura rodeada por las altas montañas del Vietnam central. En el siglo IV, el rey Cham, Bardravamam, dedicó esta torre Karam masiva, y desde esos tiempos, My Son se convirtió en un lugar sagrado para los Cham, con muchas más Karams que fueron construidos por los sucesivos reyes y llenas y adornadas de esculturas hindúes. El dios Shiva, desenterrado en My Son, y que se cree que data del siglo IX. Esta estatua se conserva ahora en el Museo de Escultura Cham, en Da Nang. Dwarapala, el guardián de las puertas, con su característico aspecto amenazador. Las asparas, las hermosísimas jóvenes que atienden a los bienaventurados en el cielo con cantos y bailes. Aunque con una profunda influencia del arte indio, en estas jóvenes danzarinas hay una fluidez y un sentido del movimiento que son típicas de una gran parte de la escultura Cham. Hoy día viven aún descendientes del pueblo de la civilización Cham. El poblado Cham de My Nhiep no está lejos de My Son, en el Vietnam central. Entre los 63 millones de vietnamitas se calcula que hay 150.000 personas de ascendencia Cham. My Nhiep tiene una población de unos 2.000. Las mujeres son unas habilísimas tejedoras y siguen fabricando sus tejidos de originales dibujos. La sociedad Cham es matrilineal. Se compran los maridos para casar a las hijas y las mujeres son las principales trabajadoras y productoras. Los ancianos del poblado recitan la historia tradicional del pueblo Cham desde la creación de su reino. Su lenguaje escrito utiliza caracteres similares a los del sánscrito y, al igual que sus creencias religiosas, es un testimonio de sus fuertes lazos culturales con la India. A uno de los campesinos le hemos preguntado cuáles son sus creencias y ha respondido que es brahmanista, una de las antiguas fes de la India que ha incorporado a sus rituales varios aspectos de posteriores movimientos religiosos. Él señala a uno de los ancianos y explica que ese hombre es el profesor de brahmanismo en el poblado. El Festival de la Cosecha en My Nhiep. Los campesinos van al templo para informar a los dioses acerca de la cosecha de este año, para dar las gracias
y para ofrecer oraciones por la próxima siembra. La deidad de este altar tiene los rasgos de Po Klaun, un rey Cham muy admirado por el extenso sistema de riego que construyó. Pero la estatua representa también al lingam hindú, el símbolo fálico asociado al dios Shiva. En la mitología hindú, el lingam esparce su semen por encima de la tierra para traer vida, fertilidad y cultivos. Se sabe que la civilización Cham ideó nuevos métodos agrícolas, incluidos los amplios sistemas de riego del rey Po Klaun, y también que alentó a las artes y a las ciencias de su tiempo. Aunque un viajero europeo del siglo XVI, el fraile dominico Gabriel de San Antonio, informó también de unas ceremonias que incluían masivos sacrificios humanos de más de 6.000 personas. Solamente ha sobrevivido el arte de la danza, aparentemente sin alteraciones desde la caída del reino Cham. El río Huon, conocido como el río del perfume, que fluye apaciblemente hacia la antigua ciudad de Hue, en la costa del Vietnam central. Hue fue la capital de los emperadores Nguyen, que unificaron el país en 1802. El último emperador Nguyen abdicó sus poderes en Ho Chi Minh, el año 1945. Los emperadores vivían en el centro de Hue, en el Palacio Prohibido. Estos grandes recipientes de bronce sobre trípodes guardan sus restos mortales y representan productos típicos de las distintas regiones del país en tiempos del reino de Cham. Marfil, uno de los artículos mencionados en el libro de historia chino del siglo II. Un pico de halcón. Y golondrinas de mar construyendo sus raros y apreciados nidos, mientras que los mares tempestuosos azotan las rocas que hay debajo. Madera aromática, conocida como Qinan. Fue el comercio de esta madera lo que le dio al río Huon el apodo de Río del Perfume. La madera aromática ha sido un importante producto de exportación desde hace siglos y es especialmente valorada por chinos y japoneses.
Calambach es la resina aromática del duramen de los árboles de la selva. Estos excelentes ejemplos de Calambach pueden verse en el Palacio Imperial de Hue. Un libro del periodo Sun chino dijo que el Calambach era la mejor de todas las maderas aromáticas y tan valiosa como el oro. Y un pasaje de un informe de la dinastía Ming dice: la madera de Champa es la mejor. En la provincia de Pukhan, en un poblado llamado Ban Binh, vive Roy Nguyen, que se gana la vida encontrando y cosechando la preciosa resina en las selvas de los alrededores. Antes de empezar a trabajar, sigue el ritual tradicional de esparcir arroz sobre el suelo. Hace generaciones que su familia ha sido recolectora de Calambach, transmitiendo de padres a hijos el secreto del oficio. Antes de la revolución, algunos miembros de la familia fueron designados recogedores de Calambach por los emperadores de Vietnam. Hace una semana que Roy Nguyen descubrió un árbol que contenía Calambach en las montañas, y ahora, a pesar del aguacero, está ansioso por ir a recoger ese tesoro antes de que otro lo encuentre. Al salir el sol, la lluvia deja de caer, y la expedición sigue adelante con una cierta comodidad. El mejor Calambach se encuentra en las regiones montañosas de densa jungla, y la única forma de llegar hasta los árboles es andando. Hoy día hace falta un permiso del gobierno para recoger el Calambach. En tiempos del emperador se podía castigar a los furtivos no autorizados con la amputación de una mano. La resina del Calambach se produce después de que el árbol ha sufrido algún daño, aunque la auténtica masa resinosa se encuentra en el interior del árbol y resulta invisible. De alguna forma, los maestros recolectores como Roy Nguyen pueden saber qué se encuentra ahí. El viaje hasta el árbol es largo y no carece de momentos de peligro. Una pequeña víbora venenosa. Para esta gente, el Calambach es sagrado, además de ser un valioso bien de consumo. Se hacen ofrendas y oraciones en todas las etapas del viaje, porque cortar el árbol sin el permiso divino sería como incitar al desastre. El señor Nguyen cree que las montañas y el Calambach que en ellas crecen son regalos de Dios. La expedición atraviesa un río, crecido por las fuertes lluvias, y sigue el curso de un arroyo corriente arriba hacia lo profundo de la montaña. Los hombres avanzan constantemente, y a pesar de la presencia de las serpientes van descalzos, andando sin temor a través del difícil terreno. Se dice que los hombres de esta región fueron excelentes guerrilleros durante la guerra. Tardan 4 horas en subir hasta lo alto de las montañas. Y entonces uno de los hombres que va al frente del grupo chilla como un pájaro. El Calambach ha sido encontrado.
Cái này là con đang có trồng ở đâu rồi? Có. Cái đâu có hết tên kia. Thôi tìm rễ nha. Phá gốc. Vô. Cortan el árbol hasta su interior para llegar a su centro resinoso. Incluso hoy día un pedazo de calambac es tan valioso como el oro. El aroma de la resina perfumará la madera de todo el árbol, aunque al principio la madera no tiene un olor especialmente fuerte. Solo después de secarse durante por lo menos 6 meses se quemarán virutas y se liberará el perfume madurado. El calambac sigue aún escondido en el interior del árbol. La resina ha impregnado el duramen y lo ha vuelto negro. Preguntan al señor Nguyen quién es realmente el dueño de la madera aromática, y otros hombres del grupo dicen que le pertenece a él. Responde que el calambac no pertenece a nadie más que a Dios. La madera aromática se exporta, lo que consigue grandes cantidades de las muy necesarias divisas extranjeras. Las virutas de la madera maturada se colocan sobre mica, encima de carbón vegetal ardiendo, y el aroma se libera. El aroma es tan delicado y a la vez tan intenso que en China se dice que transporta a la gente a un mundo mágico. Y piensen ustedes lo que piensen de ello, parece que es cierto que entre todos nuestros sentidos, el olfato es el que tiene un poder más inmediato para desbloquear nuestras emociones y recuerdos. La línea costera de Vietnam se extiende a lo largo de 2000 kilómetros. La forma del país se ha comparado a un dragón que llevase el mar a hombros. Estos barcos de pesca están hechos con bambú trenzado y los altos mástiles también son de bambú. A lo largo de la costa, los hombres incluso utilizan para pescar zancos de bambú. Los zancos tienen una especie de estribo para asegurar firmemente los pies, y puede ser un trabajo muy duro el de levantar a los pescadores con zancos. Una vez que se han puesto en pie y están dentro del agua, se mueven con una aparente facilidad y libertad. Cada pescador tiene una larga vara de bambú con una red en el extremo.
A 1100 kilómetros al norte de Ciudad Ho Chi Minh, a una latitud de 17 grados, está el río Ben Hai. Durante la guerra fue la frontera entre el norte y el sur. Ahora, el puente de Hien Lun está muy ajetreado con el tráfico normal de la vida cotidiana. Vietnam del Norte tiene frontera con China. Y aquí se ha sentido con fuerza el influjo cultural de ese inmenso vecino. Durante más de 1000 años, desde el siglo II a.C. hasta el siglo X de nuestra era, Vietnam del Norte estuvo sometido al dominio chino, librándose el año 939. Ya en el siglo XI, la primera gran dinastía vietnamita, la dinastía Lý, había creado su capital en Tan Long, en el lugar que ocupa hoy día Hanoi. La ciudad se había fundado ya 4 siglos antes, cuando un destacamento de tropas chinas de la dinastía Tang fue estacionado aquí. A pesar del bullicio y del ruido del centro de la ciudad, hay muchos espacios verdes abiertos y parques con lagos, tanto dentro de Hanoi como en sus alrededores. Y de muchas formas, parece una ciudad más amable y más antigua que Ciudad Ho Chi Minh en el sur. La primera universidad de Vietnam, un colegio para educar eruditos confucianos siguiendo los moldes chinos, fue fundada en Hanoi en el año 1076. Todos los exámenes se hacían en chino, y la dinastía Lý construyó su reino del Vietnam basándose firmemente en principios confucianos. Durante siglos se emplearon caracteres chinos, y se siguen empleando en los tribunales y en los exámenes universitarios y de funcionarios civiles, incluso después de que se haya desarrollado una escritura con caracteres romanos. Estas tablillas llevan los nombres de los sucesivos graduados de la universidad. El Estado norvietnamita tenía una compleja burocracia basada en el modelo chino, con un acceso a los servicios civiles que se obtenía tras unos exámenes muy rígidos. A 170 kilómetros al norte de Hanoi se encuentra la ciudad fronteriza de Don Dang. La frontera chino-vietnamita es una zona montañosa poblada principalmente por minorías étnicas. Esta gente podía habitualmente viajar libremente entre los dos países, pero desde febrero de 1979 la frontera está cerrada. El pueblo Nung, con sus tradicionales trajes de color índigo. Este poblado Nung está solo a 17 kilómetros de la frontera china. Resulta muy claro que los niños pequeños no están acostumbrados a los extranjeros.
Una de sus habilidades tradicionales es el tinte con índigo, y en la parte china de la frontera hay grupos similares que tienen la misma habilidad. Cuando los colores se desvanecen, sus ropas se vuelven a teñir por las mujeres del pueblo. Parece que todos los miembros del grupo solamente utilizan ropas teñidas con índigo. Antes de 1979, estos grupos intercambiaban bienes como medicinas, aparatos eléctricos y alimentos con otros grupos Nung del otro lado de la frontera china. Ahora, no existe contacto entre ellos. Hay una escolta de guardias vietnamitas a disposición de los viajeros que desean acercarse a la frontera. Más allá del punto de control, la tierra y las casas han sido abandonadas. Y más allá de este punto están los campos de minas. El estrecho sendero que serpentea hasta China termina en la Puerta de la Amistad. Ahora ese nombre tiene una connotación irónica. La línea ferroviaria ha sido arrancada. Casas en ruinas están a merced de los elementos entre los dos países. Un radar chino registra los cielos desde lo alto del acantilado. Es de esperar que en un día cercano la tensión existente entre la China y Vietnam se resuelva y vuelva a abrirse la puerta de la amistad. La chatarra de los oxidados vehículos bélicos forma una parte importante de las exportaciones vietnamitas. Estas retorcidas reliquias de camiones y tanques se embarcan hacia Japón para ser recicladas.
13 años después de que se marcharan los americanos y de que el país fuese unificado, la economía sigue aún víctima de una alta inflación y necesita desesperadamente divisas extranjeras. De todos modos, en las calles hay un ambiente general de alegría. A pesar de que los aparatos estéreo japoneses estén fuera del alcance de todo el mundo, exceptuando a unos pocos afortunados. El desayuno vietnamita, una especie de cintas de arroz. Aquí la vida a menudo se comparte desde el interior de las casas hasta la calle, y unos grupos de obreros comen en unas mesas instaladas en la calle. Una peculiar exquisitez vietnamita. Un huevo de pata hervido justo antes de que el polluelo salga del cascarón. No es plato para el desayuno de la gente con un estómago débil. La estación, llamada aún Gare Saigon, como en los tiempos coloniales franceses. Los habitantes del norte regresan a sus hogares cargados con los bienes de consumo que no se pueden conseguir en su región del país. Unos niños venden frutas para el largo viaje al norte. El ferrocarril de la unificación une la ciudad de Ho Chi Minh con Hanoi. El viaje dura 66 horas, 3 días y 2 noches a bordo del tren. Hay 3 rutas principales que llevan al norte: el ferrocarril de la unificación, la ruta marítima a lo largo de la costa este y la carretera, llamada Carretera Nacional 1. A veces, la carretera sigue la línea costera del mar de la China meridional. Linas construyen sus nidos, los hombres hacen guardia alrededor de la isla para asegurarse de que ninguna persona no autorizada trate de interferir en su negocio. Hay otras 2 islas similares frente a la costa de Vietnam, donde se recogen nidos. Pero la situación de ambas se guarda en secreto. Septiembre es también la época de la recolección del arroz.
y los callos del arroz se ponen a secar sobre el camino según un muy original método de trilla. Los coches rompen las cáscaras, liberando los granos, a la vez que la paja aplastada es lo suficientemente suave para dársela como pienso al ganado. Ho Chi Minh describió a la gente de este país como valiente, industriosa y modesta. Y describió su tierra como fértil, con las cosechas agitándose doradas. El pueblo costero de Nha Can está más o menos a mitad de camino del litoral del este. En las cimas de las colinas que rodean el pueblo están las ruinas de la ciudad de Ponagar, una de las ciudades de la ya desaparecida civilización Cham. Los Cham eran un pueblo malayo polinésico que se instaló en Vietnam y cuya cultura posterior tuvo una fuerte influencia india. Una torre de ladrillo conocida como Karan, erigida para asegurar el viaje a los pescadores y a los mercaderes marítimos. En su interior hay un altar, y en el altar una imagen resplandeciente que muestra elementos tanto masculinos como femeninos. La imagen es de Uma, uno de los aspectos femeninos del dios hindú Shiva, el destructor. A su alrededor hay relieves del dragón mítico, el Makara, la eterna bestia del tiempo con trompa de elefante, garras de león y orejas de cerdo. El reino Cham alcanzó el poder en el siglo II de nuestra era y duró hasta finales del siglo XV, cuando su capital fue invadida por vietnamitas empujados hacia el sur desde China. Las torres en ruinas de Cham pueden verse aún, esparcidas a lo largo. La ruta de la seda por mar. Vietnam. El Cabo de Ca Mau, el punto más meridional de Vietnam, se hace visible desde un helicóptero de las fuerzas aéreas vietnamitas que vuela hacia el norte desde el mar de la China meridional. Abajo está el inundado delta del Mekong, que durante un siglo fue una de las grandes regiones productoras de arroz del sudeste de Asia. Más recientemente fue el baluarte de la guerrilla en dos guerras, la primera contra el dominio colonial francés y después contra el régimen de Saigón, apoyado por Occidente. En la temporada de lluvias es imposible realizar un viaje por tierra en estos vastos arrozales y pantanos rodeados de densos manglares. En mitad de este escenario inhóspito se encuentran los restos de una ciudad y un puerto comerciales que se cree que era el antiguo Funan, el reino del mar. La colina que hay detrás de las ruinas en el Okeo de hoy día tiene 226 metros de altura y es una visión chocante en las tierras fundamentalmente monótonas del delta.
El arqueólogo Dr. Lek Xuan Diem, del Comité Estatal Vietnamita de Ciencias Sociales, ha estado trabajando en el proyecto de excavaciones en Okeo. El reino de Funan floreció entre los siglos I y VII de nuestra era y fue un punto de parada en la ruta comercial que unía la India con China. Este trabajo ha confirmado que había un ancho canal que circulaba entre la ciudad y el Golfo de Siam, lo que permitía que los grandes barcos comerciales llegasen a Funan desde el mar. El reino debió ser una formidable potencia política y económica para poder emprender una hazaña de ingeniería tan grande. Al oír el sonido del helicóptero, los campesinos se reúnen en los arrozales cercanos a las excavaciones. La temporada agrícola ya ha terminado. El helicóptero no puede posarse sobre la pantanosa superficie durante más de unos pocos minutos, porque si no empezaría a hundirse en el barro. Después de que el Dr. Diem y su equipo hayan desembarcado, sobrevolará los arrozales hasta que regresen. Desde que comenzaron las excavaciones, los campesinos locales se han convertido en unos entusiastas arqueólogos aficionados. Y la mayoría de ellos están equipados para remover el barro, esperando encontrar monedas de oro de la época de Funan. En las playas pueden verse descansando unos pequeños barcos redondos, hechos de bambú trenzado y untados con alquitrán para hacerlos impermeables. Hay un famoso cuento de hadas japonés que habla de un diminuto samurái que viaja en un barco que es como un bol, a pesar de que en Japón no existen barcos así. Tal vez el cuento llegó desde Vietnam, o tal vez la historia sea la de un vietnamita de tiempos remotos que llegó a Japón en uno de estos extraños barcos. Lúgubres restos de la guerra siguen ensuciando aún las playas, enmoheciéndose lentamente en el mar. En una noche de septiembre, estos hombres parten a la busca de una de las grandes delicias del Oriente. Saliendo a medianoche y durmiendo en el barco, llegarán a su destino al alba. Cuando sale el sol, aparece una isla, que es poco más que una roca asomando en el agua. Esta isla rocosa es el hogar de cientos y cientos de golondrinas marinas, y aquí, pegados a las precarias superficies del que es su hogar, construyen sus nidos. Son los apreciadísimos ingredientes de la famosa sopa de nidos de golondrina. Al amanecer, las golondrinas abandonan la isla para ir a buscar alimento, y cuando ellas se alejan volando, los hombres se acercan. La ascensión a la isla rocosa es peligrosa y solo se puede realizar con la ayuda de cuerdas y una gran destreza para gatear por las estrechas cornisas. Aunque Vietnam tiene una larga línea costera, hay pocos lugares en los que aniden las golondrinas de mar. Esta isla está cerca del pueblo costero de Nha Can. La localización de estos lugares de cría ha sido un secreto muy bien guardado desde hace siglos.
La poca abundancia y el oscuro origen de los nidos los hacen muy valiosos, dotándolos incluso con cualidades sobrenaturales. La golondrina de mar trata de evitar a los predadores construyendo su nido en el techo de las cuevas de las islas. Estos predadores humanos tienen que construir una alta estructura de bambú para llegar hasta los nidos. Expertos en su trabajo tardan unas 2 horas en levantar un armazón de bambú. Los nidos tienen el tamaño de un cucharón y están hechos de fibras de alga pegadas entre sí con la saliva de la golondrina. Se recogen 3 veces al año, en enero, abril y septiembre. Mientras que las golondrinas... El doctor Diem ha encontrado algo menos llamativo, pero para él igual de interesante. Un ladrillo de Funam que probablemente tenga 1500 años de antigüedad. Los campesinos no parecen muy interesados. Tienen algo de oro que mostrarle guardado cuidadosamente en un tubo de cristal. Es una pequeña cantidad, pero sin duda es oro. En esta ocasión, el doctor Diem solamente está realizando una corta visita a las excavaciones y después de unos 15 minutos regresa al helicóptero. Los restos de Okeo fueron descubiertos por vez primera durante la Segunda Guerra Mundial por arqueólogos de la Academia Francesa de Estudios del Lejano Oriente. Y los artículos encontrados entonces se llevaron a la capital de Vietnam del Sur, Saigón, rebautizado hoy como Ciudad Ho Chi Minh. Los triciclos se entremezclan con los peatones y los camiones en las amplias calles del centro de la ciudad. El Museo de Historia de Ho Chi Minh alberga muchos de los raros y valiosos objetos descubiertos en las excavaciones de Okeo. Dentro de la caja de madreperla hay uno de los hallazgos más valorados. Una moneda de oro con la efigie del emperador romano del siglo II, Marco Aurelio. Marco Aurelio, conocido como Antonio por los historiadores chinos, se cree que envió una delegación a los gobernantes de la dinastía Han en China el año 166, una misión descrita en un libro posterior chino de historia con estas palabras: el gran emperador Antonio envió una misión con regalos de marfil, cuernos de rinoceronte y conchas de tortuga desde Rinan. Se cree que Rinan era una parte del actual Vietnam. Esta es la primera prueba documental conocida de que Roma y China estaban unidas entre sí por la ruta marítima. Alrededor de esta época, la costa vietnamita prosperó al entrar a formar parte de la red de puertos y centros comerciales que enlazaban Oriente y Occidente. La ciudad Ho Chi Minh, que tiene historia como uno de los grandes puertos vietnamitas, está en el sudeste del país. Bajo la administración colonial francesa, el 70% del comercio de la Indochina francesa, que incluía los actuales países de Kampuchea y Laos, se realizaba desde aquí.